Muy buenas las presentaciones de mis colegas anteriores. Eh, un lujo para mí compartir con profesores de la Universidad de Buenos Aires, una facultad que nos gusta mucho visitar y ahora cuando pase todo esto, si nos invitan, iré por ahí, andaré por ahí, que tuve la oportunidad también de cursar y con varios docentes, una facultad líder en Argentina. Nosotros estamos en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en la clínica Identa, una clínica de odontología especializada, donde hacemos docencia, investigación científica y educación para la salud. Estas son todas las facultades donde pude estar. Ahí tenemos la Facultad de Buenos Aires también, en periodoncia, en prótesis, con muchos docentes. Y el tema del que vamos a hablar hoy es sobre criterios de selección de implantes para evitar complicaciones biológicas. Cuando hablamos de complicaciones, tenemos, a mi criterio, algunas que son técnico-mecánico y otras biológicas. En las mecánicas, técnicas mecánicas, tenemos fracturas de implantes, que cada vez se ven menos, fisura de porcelana, que se ve, y aflojamiento de tornillo, que también. Y dentro de complicaciones biológicas, las que tienen que ver con complicaciones estéticas, defectos en implantes, e infecciosas, mucositis y periimplantitis. En el gráfico inferior es un trabajo del doctor Galucci, donde hay complicaciones hasta 20, dentro de los 20 años, todos los implantes que coloquemos van a tener algún tipo de complicación. La mayoría se van a dar en el grupo de entre 5 y 10 años. Las primeras complicaciones que vamos a hablar ahora son sobre complicaciones estéticas. Se van a dar donde van a quedar déficit de encía, la coloración no va a ser la adecuada, el paciente no va a estar conforme con nuestro trabajo. Otra filmina con otra misma tipo de complicación, en un biotipo grueso, pero también los resultados no van a ser buenos. Va a faltar encía, eso se va a notar mucho. Por más que nuestra prótesis esté linda, va a ser un disgusto para el paciente. Otro tipo de complicaciones, las infecciosas, donde va a haber tejido de granulación, una periimplantitis, como en esta otra filmina. Por eso, nuestros cuestionamientos de hoy van a ser, ¿se pueden evitar o minimizar ese tipo de complicaciones? ¿Y cuánto influye la selección de nuestros implantes en estas complicaciones? Tenemos que entender que hay factores de riesgo, algunos que no podemos evitar, pero sí controlar, y otros que sí podemos evitar. En los que no podemos evitar están las complicaciones sistémicas, un paciente que tiene diabetes, que tiene otras complicaciones, y historia de enfermedad periodontal, que nos va a traer complicaciones a largo plazo, como sabemos de los estudios del doctor Rocuso y muchos otros autores, que todos los pacientes que tienen enfermedad periodontal, en el tiempo van a producir complicaciones biológicas en los implantes. Y las que sí podemos evitar o controlar también son las que tienen que ver con implantes y prótesis y los tejidos. Respecto a los implantes y prótesis, la forma del implante las podemos seleccionar nosotros, tipo de conexión que vamos a utilizar, el ancho de los implantes, el largo, los diseños de las zonas críticas de nuestras prótesis, las que van a estar en contacto con los espacios biológicos, la relación de las prótesis implante, cicatrizales, que pueden ser maquinados, los sellantes alveolares o mixtos. Y los factores de riesgo relacionados a los tejidos son los que tienen que ver con la cantidad y cualidad de los tejidos blandos y los tejidos duros. Respecto a esto, voy a mostrar esta clasificación para que vamos a tener en cuenta para lo que vamos a hablar posteriormente. El hueso, los maxilares van a sufrir una reabsorción tanto horizontal y vertical a lo largo del tiempo, una vez que sacamos las piezas dentarias. Se van a tanto horizontal, un 60%, como vertical van a sufrir una reabsorción. Por ello, lo primero que vamos a seleccionar es la forma del implante. Esta es una revisión sistemática. Nosotros conocemos
podemos clasificar los implantes en taper o regulares. Los implantes taper con los regulares, ambos pueden ser, o cilíndricos, pueden ser utilizados con la misma predictibilidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es en qué posición del maxilar van a ser colocados. Usar un cilíndrico en la zona anterosuperior es complicado porque sabemos que el tejido va a ser limitado más que nada en la zona apical del implante y se puede exponer. Para ello, preferimos la utilización de un implante taper. Lo segundo que vamos a hablar a tener en cuenta es el tipo de conexión. Sabemos que tenemos distintos tipos de conexiones, externas, cónicas e internas. La línea del tiempo fue del modo, primero aparecieron las conexiones externas, después las internas. Cuando aparecieron las conexiones internas, empezaron algún tipo de complicaciones biológicas. Para ello se desarrollaron las cónicas. En este estudio de comportamiento micromecánico, se observó que en las conexiones internas hexagonales presentaban una brecha, que esto podría ocasionar un micromovimiento y una pérdida de ósea marginal en los tejidos, que no se observó en las inserciones cónicas. Esta es una radiografía donde se compara una cónica con una externa. El principal motivo porque se empezaban a estudiar otro tipo de conexiones, las externas fueron las primeras, fue porque las conexiones externas presentaban problemas mecánicos, se aflojaban mucho los tornillos. Por eso se empezaban a estudiar otro tipo de conexiones. Y además se ve que producen un remodelado fisiológico o patológico que no producen o se evitan utilizando otro tipo de conexiones, como las cónicas. El tercero que vamos a analizar es el ancho de los implantes. Tenemos en nuestra cartera tantos implantes angostos como regulares, y la literatura científica nos dice que tanto los implantes angostos como los regulares muestran una misma tasa de supervivencia y son una buena opción de tratamiento en espacios interdentales limitados. Y algo que tenemos que tener en cuenta en los implantes angostos es que en los implantes, más que nada en los menores a 3.5, más que nada los 2.9, los 2.5, son de uso muy limitado, la literatura científica no lo recomienda mucho, y en los de 3.5 y 3.3, evitar el que tengan una longitud menor a 10 milímetros, o sea, no es compatible un implante corto y angosto al mismo tiempo, para tener una buena predictibilidad. Otro de los puntos va a ser el largo de los implantes. Como vimos en la línea de remodelación de los maxilares, nuevo que tanto en ancho como en alto se van a ir reabsorbiendo. Por eso saber que podemos utilizar implantes cortos y van a tener la misma predictibilidad que implantes regulares es una buena opción. Y tenemos mucha literatura que también lo recomienda. Sí hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado con los implantes de menos de 6 milímetros, los ultra cortos, 4 milímetros, que tienen mayor tasa de complicaciones que los implantes cortos o regulares. Otro de los puntos es el diseño de las zonas críticas de nuestras prótesis. Son zonas que van a estar en contacto con el espacio biológico, que nosotros de cierta forma vamos a estar trabajando, pero no lo tenemos que invadir. Los últimos estudios nos hablan de que es un correcto perfil de emergencia, de lo que se llama un delgado, angosto, o lo menos divergente posible, son un factor importante en la estabilidad ósea, más aún en los implantes colocados subcrestales y en zonas estéticas.
Otro de los puntos es la relación implante-prótesis. Sabemos que tenemos coronas cementadas, coronas atornilladas o cemento atornilladas. La literatura nos dice que en estudios a 10 años, las coronas atornilladas tienen un mejor comportamiento biológico que las coronas cementadas, porque las cementadas pueden puede quedar un resto de cemento, producir una mucositis y después una perimplantitis. Pero producen también una mayor tasa de complicaciones técnicas, las atornilladas, que las cementadas. Otro tipo de estudios que confirman, estudio de la Facultad de Berna, Irena Seiler, donde demuestra también que las complicaciones biológicas en prótesis cementadas y complicaciones mecánicas en prótesis atornilladas. Este es un estudio que salió hace poco, se publicó en la revista de la OA, de un colega y amigo de acá de Rosario, el doctor Villar, con otro grupo de colegas, publicó sobre este tema, sobre coronas atornilladas y cementadas, que quizás las coronas cemento-atornilladas sean la mejor opción, presentan, suman las ventajas y restan las desventajas de cada una. Otro de los puntos es el uso de cicatrizales que vamos a utilizar. En este estudio del doctor Galucci y Araujo demostraron que tener una menos convergencia en los cicatrizales va a producir una mantención del hueso crestal marginal y una mejor calidad de los tejidos blandos. Se va a formar un tejido conectivo espeso en contacto al cicatrizal y un tejido vascular alejado. Va a formar una barrera biológica de defensa que va a evitar la remodelación del hueso marginal, cosa que ocurre utilizando cicatrizales divergentes que van a producir que no se forme ese tejido conectivo denso, sino en contacto al vascular, y va a producir una pérdida de hueso marginal alrededor de nuestros implantes. Otro de los puntos es el uso de selladores alveolares. La aparición de los selladores alveolares, tanto personalizados en el sector posterior como anterior, aparecieron se estudió que se puede mantener en implantes post-extracción mucho mejor el ancho en espesor en sentido horizontal que de la forma de no utilizar selladores. En el primer caso de este estudio se hizo el test. El test fue la utilización de cicatrizales personalizados, el control con un cicatrizal maquinado de titanio. Se observó que en el caso donde se utilizó los cicatrizales personalizados, se mantuvo mucho más el ancho en sentido vestíbulo lingualo palatino. En este caso se afinó mucho más. Si bien en este caso se mantuvo sí la altura de los tejidos blandos. Y en esta última filmina, sin entrar mucho en detalle, uno de los estudios que estoy llevando en mi doctorado, donde estamos haciendo un ensayo clínico comparando cicatrizales de titanio maquinado con cicatrizales selladores que tienen se pueden utilizar como cicatrizales o como selladores, con un buen comportamiento clínico, de fácil de utilizar, personalizables y universales, sirven tanto para conexiones internas como cónicas, y está todavía en construcción. Como conclusiones, en el primer punto, tanto implantes taper como cilíndricos son igual de predecibles. Se recomienda evaluar la anatomía del sitio de implantar en relación al eje de inserción del implante. Respecto a las conexiones internas cónicas,
produce una mayor estabilidad del hueso marginal. Los implantes angostos son tan predecibles como los regulares, y tener cuidado con el uso de los muy extremadamente angostos. En respecto a los implantes cortos, son igual de predecibles que los regulares, tener cuidado con la conexión a utilizar y evitar cortos y angostos. Es peligroso usar implantes cortos con una conexión que nos produzca una pérdida ósea marginal, porque vamos a tener menos soporte óseo final. Respecto a los emergentes, son un punto crítico en el mantenimiento de cristal marginal. Las coronas atornilladas tienen buen comportamiento biológico, mejor que las cementadas, y menor comportamiento técnico-mecánico. Parecería ser que las cemento atornilladas toman las ventajas de ambas. Y los cicatrizales poco divergentes forman tejido conectivo denso y evitan pérdida ósea marginal y menos complicaciones biológicas. Y los selladores alveolares evitan un colapso de la tabla vestibular post-extracción, y los cicatrizales estándar mixtos podrían ser una alternativa accesible a los selladores CAD-CAM. Muchas gracias por su atención y vamos a seguir. Gracias, Ale. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias por estar, como siempre, de allá de Rosario. No, gracias a vos por la El invitación. aguante. Quiero dejar